el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a entender un tema muy hermoso. Cuando tu prueba parece no tener sentido. Ciertamente todos hemos pasado pruebas y hay muchos hermanos que cuando llega este momento no entienden por qué les está aconteciendo esto, si están sirviendo a Dios, si están haciendo bien las cosas, por qué les acontece cosas tan duras. Hoy el Señor mediante su palabra nos va a dar respuesta a eso. Para eso, mis hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en Génesis 39 del 20 al 23. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José era fiel a Dios, mis hermanos, y terminó en la cárcel. José no se apartó de la mano de Dios, no se apartó de su camino. Sin embargo, fue a caer a la cárcel. Y todo eso Dios lo permitió con un propósito mucho más grande, mis hermanos. Cuando tú no te sueltas de la mano del Señor, no importa el lugar que el Señor te haya pasado, te lleve, mis hermanos. Ese es con un propósito mucho más grande que el sufrimiento que estás padeciendo. Ciertamente, mis hermanos, hace mucho tiempo atrás el Señor me hizo padecer una prueba parecida a la de José. Me llevó a la cárcel con un propósito divino, mis hermanos. Conocí a muchas personas ahí. Me permitió llevar el evangelio a personas que realmente necesitaban saber del Señor, reconciliarse con el Señor. Me tocó orar por un pastor que estaba muy enfermo y apartado de muchas cosas que el Señor había trazado en su vida. Este pastor lo recibió con mucho amor, restituyó el lugar que el Señor le había puesto en su corazón y comenzó a trabajar nuevamente para el Señor. Me tocó orar por muchas personas que habían servido al Señor y se habían apartado. Y el Señor hizo que todas esas personas yo las conociera en ese lugar, de las cuales hoy tengo la satisfacción de ser muy buenos amigos, con los cuales todavía tenemos contacto, mis hermanos, y me permite llevar la palabra. Y mis hermanos, es una de las grandes satisfacciones el haber visitado aquel lugar muy duro, pero muy bendecido, porque donde se necesita la palabra de Dios es donde necesita el Señor que realmente está en sus escogidos. El Señor dijo que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Los que ya estamos en presencia del Señor, escuchando su palabra, los que ya estamos sirviéndole al Señor, necesitamos llevar la palabra a aquellas personas que están enfermas del corazón. No podemos nosotros siempre estarnos predicando con las personas que ya recibimos a Dios. El Señor nos dio que nosotros recibamos salvación, pero que esa palabra que ha llegado a nuestra vida la compartamos con aquellos que son necesitados también de la palabra. Y eso es cuando el Señor tiene un propósito en tu vida. Fíjate en la meta que el Señor ha trazado en tu vida. No importa el lugar duro que te esté haciendo pasar, es con un propósito. Fíjate alrededor cómo tú servirle. José buscaba servir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del lugar donde él estaba. José buscaba cómo servir a Dios. El Señor quiere que te centres en eso. Cómo servir a Dios, cómo agradar a Dios, cómo sujetarte a Él. Que tomes en cuenta más el propósito, porque si te lleva a algún lugar es porque quiere que lleves su mensaje. Mis hermanos, en 1 de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tiene recompensa de Dios, mis hermanos, cuando tú estás padeciendo algo duro injustamente. Eso tiene recompensa de Dios. Pero si tú estás pasando un momento duro, pero tus hechos te llevaron a ello, no hay recompensa en aquello. Pero cuando tú haces lo justo y estás pagando pena de injustos, ahí hay recompensa. No te sueltes de la mano del Señor. Así te digan que estás haciendo mal, así te digan que el mundo se te volque encima. Tú mantente de la mano del Señor. Recuerda que hay promesas de Dios para todo aquel que le cree y no se suelta de su mano. Te invito hoy día a reconciliarte con el Señor, a meditar que si estás pasando un momento duro es para que tú te centres que el Señor está trabajando en ti. No te centres en el problema, céntrate en Dios. No te des cuenta del gran problema o de la gran prueba que tienes. Date cuenta del gran Dios que tienes en tu corazón.
Eso es lo que quiere que el Señor, que te centres en lo grande que es y no en lo grande de tu problema. En Génesis 41, del 38 al 41 dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Después del proceso, Dios hará una gran obra maestra en tu vida. Todo lo que te está aconteciendo es con el propósito de que tú aprendas lo que quiere hacer el Señor. Hay un propósito grande en tu vida, así como el propósito que tuvo José, mis hermanos. Dios le hizo padecer todas aquellas cosas, pero con un propósito de salvar a su pueblo, con un propósito de salvar a su familia, con un propósito de ponerlo a reinar en una tierra grande. Así quiere el Señor que tú hagas, que todo ese proceso que el Señor te está haciendo pasar es con un propósito de que tú aprendas, con un propósito de aprendizaje. Hay un propósito atrás de esa prueba. Concéntrate en lo que el Señor hace en tu vida. Concéntrate en aprender todas aquellas cosas que el Señor te hace sentir día a día. Cuando el Señor te hace pasar una injusticia, es para que tú sientas en tu cuerpo, en tu alma, lo que es ser tratado así, y tengas misericordia con el prójimo. Y muchas veces el Señor te hace caer al piso, te permite que tú caigas al piso y que ninguna persona te dé la mano, para que tú sientas lo que es estar abandonado y tengas misericordia a aquel que está pasando lo mismo. No es el deseo del Señor que nosotros perezcamos en el infierno, sino más bien de que lleguemos a la salvación. Pero si tú no tienes misericordia y no tienes amor, así te conozcas toda la Biblia, así te recites la Biblia, ciertamente no vas a llegar a donde quiere el Señor que tú estés. Por eso es necesario pasar ese proceso, mi hermano, mi hermana. En Job 8:7 dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Recuerda, mis hermanos, uno de los tantos ejemplos que hay en la Biblia. David fue un pastor de ovejas y terminó como un gran rey. También, mis hermanos, Pedro fue pescador y el Señor lo levantó y fue uno de los apóstoles. Así como fue Pablo, que fue perseguidor y terminó siguiendo a Cristo. Pero también, mis hermanos, si el Señor te ha llamado, que en tu corazón siempre abunde el amor y sobre todo la humildad, porque una persona cuando se enaltece puede terminar mal. Hay personas que han sido llamadas ciertamente por el Señor, pero su orgullo, su ego, han terminado mal, mis hermanos. Hay grandes personajes de la Biblia que empezaron bien y terminaron mal. Saúl, el primer rey de Israel, fue llamado del Señor, fue ungido del Señor y terminó mal, mis hermanos, muy mal. Así también, mis hermanos, tenemos Salomón. Salomón fue ungido de parte del Señor, le dio toda la sabiduría que no se le ha dado a ningún otro ser humano, dice, pero terminó mal, mis hermanos. Así también, mis hermanos, Judas fue escogido por el Señor, uno de los apóstoles, y terminó mal. Mis hermanos, no permitamos que nuestro corazón se contamine. Sujetémonos del Señor a pesar de las circunstancias, porque atrás de esa prueba hay un propósito grande que el Señor quiere hacer en tu vida. Y ese propósito es más grande que el dolor que estás padeciendo. Ponte en la mente que el Señor escoge personas con un propósito de liderar un trabajo grande en su vida. Si el Señor te ha escogido y te está haciendo padecer algo grande en tu vida, glorifícalo al Señor, porque el Señor te ha escogido para algo grande, porque eres grande para el Señor. Que esta palabra, mis hermanos, haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.